comunicar malas noticias, ¿no? Entonces, este es, digamos, como algo que hacemos frecuentemente, porque la mayoría de las noticias que le damos a los pacientes pues no son buenas, ¿no? Entonces uno le dice al paciente tiene una fracción de eyección del 20%, pues no es una noticia buena, ¿sí? Tiene una osteomielitis, pues no es algo agradable que uno quisiera escuchar. Entonces, como parte de nuestro ejercicio profesional, ¿sí? Todos los días vamos a dar malas noticias. Habrá unas que en unos momentos sean buenas, pero en general, digamos, en el contexto de nuestro hospital, que es de cuarto nivel, pues la mayoría de los pacientes que están acá están literal podidos, ¿sí? Y vienen, y esa es la primera información que nosotros le damos. En algunos van recuperándose, en otros puede que el pronóstico no sea tan favorable. Entonces eso es, digamos, como una habilidad que van desarrollando los médicos a lo largo de su ejercicio profesional. Entonces, como condicionaciones generales, pues una persona cuando enferma experimenta estrés, ¿sí? ¿Alguno de acá ha estado en algún momento enfermo y ha consultado por urgencias? Pues cuando uno enferma, ¿sí? Usualmente nosotros, pues con el conocimiento que tenemos, anticipamos las probables enfermedades que podamos tener. Pero imagínense ahora en general para los pacientes cómo será sentirse mal y no tener claridad de cuál es la condición que están presentando. Entonces, lo primero es que nos encontramos con que las personas tienen ansiedad ante la incertidumbre del diagnóstico, ¿sí? Si ustedes van a urgencias, casi todos los pacientes en urgencias están ansiosos cuando llegan, ¿sí? Me siento mal, ¿qué será lo que tengo? ¿Es algo grave? Sí, doctor, dígame algo, y usualmente esa es la demanda del paciente. La segunda es que, por lo general, ¿sí? Los pacientes esperan que seamos honestos, como dice el video, entonces con 100% de sinceridad, ¿sí? Entonces, y que cuando estemos dando la información, pues seamos cálidos y compasivos con el que está del otro lado del escritorio, ¿ya? Pero por norma general, la mayoría de los pacientes espera que ustedes sean honestos en torno a la información que les van a retroalimentar a partir de la guía que les traen. Bien, toda comunicación, digamos, relacionada con la condición médica, pues puede ser interpretado como una amenaza, ¿sí? Como un signo de alarma, como una amenaza de su bienestar físico y mental, ¿ya? Entonces hay enfermedades que son potencialmente mortales, claro, y esto la persona lo asocia como una amenaza, ¿no? Como algo que puede afectar su vida. Entonces, en general, cuando nosotros estamos dando malas noticias, estamos sobrepasando esa capacidad de respuesta del individuo, ¿sí? Imagínense que acá a ustedes se les diga que tienen un cáncer de útero y que necesitan histerectomía radical, o que los varones acá digan que tienen un seminoma y entonces necesitamos extirpar los testículos. Entonces, generalmente esta noticia ve sobrepasada la capacidad de nosotros, ¿sí?, de afrontar la situación, porque no es algo que se nos dé todos los días. Entonces, si alguien acá les comenta eso, pues ¿quién espera perder los testículos a los 20 y tantos años, ¿sí?, o el útero? No es algo que uno esperaría. Entonces, tengan presente que estas malas noticias, ¿sí?, dependiendo de la magnitud que conllevan, hace que los pacientes se vean sobrepasados en su capacidad para afrontarlos. Y aquella información pues puede generar un impacto negativo en la visión del futuro, ¿no? Entonces, qué sé yo, a ver, piensa en alguna persona que trabaja en alturas, ¿sí?, y que llegue acá porque tuvo un accidente de tránsito y le amputamos la pierna, desarticulamos el miembro inferior. Entonces, y ahora trabajaba en alturas, ¿sí?, pues será que podrá continuar trabajando, ¿ya? Entonces de una vez le da una perspectiva negativa del futuro. Yo tengo 38 años, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Entonces, y no puedo trabajar y solamente estoy con una pierna. Entonces, usualmente las malas noticias relacionadas con el pronóstico de la enfermedad anticipan, ¿sí?, pesimismo. Entonces, anticipan a que los pacientes probablemente vayan a tener una respuesta pesimista. Bien, entonces, dentro de la comunicación de malas noticias, ¿por qué se recomienda que esto se trate como en algunas sesiones académicas a lo largo de la carrera?
Y es básicamente porque a los médicos nos toma 10 años desarrollar como la habilidad de comunicarnos con todas las características, ¿sí? Para que el impacto de la noticia sea menor en el paciente, ¿ya? Entonces no se preocupen si no van a saber cómo le van a decir algo a un paciente. La idea es que sigan el protocolo, pero pues a medida que pasen los años ustedes cada vez van a ser más cálidos, ¿sí? Y hábiles en presentarle a una persona 100% sincera la condición que tiene, ¿sí? Y causar el menor impacto emocional. Entonces, como les digo, más o menos nosotros nos demoramos 10 años en adquirir esta habilidad, ¿sí? Y la mejor manera pues es obviamente que ustedes sean cálidos. Entonces, si ustedes tienen empatía, pues la respuesta va a ser de calidez hacia el paciente, ¿no? Entonces, muy importante que lo tengan presente. Bien, entonces lo otro, ¿no? Es, como les mencioné, cuáles son, digamos, las recomendaciones de este abordaje empático, ¿no? Entonces, la empatía pues es la capacidad de anticipar el estado emocional del otro, como ustedes vieron por allá en quinto semestre, psicobiología. Entonces, recuerden cuando vieron teoría de la mente, cómo nuestras neuronas se activan cuando estamos evaluando el comportamiento del otro, y eso nos permite anticipar, ¿sí? Su estado emocional. Entonces, ustedes tienen que ir leyendo todo ese lenguaje preverbal en el otro, ir anticipando el estado emocional para llevar los tiempos en la comunicación de la información. Entonces, piensen en quién le gustaría que le diera la información, ¿ya? Cuando a un médico es el que lo recibe, le toma unos exámenes y después llega otro a informárselos. O por ejemplo, cuando uno va a una cirugía que lo evalúa un médico, un anestesiólogo en la consulta, pero cuando uno llega al quirófano es otro completamente diferente y ya no está de acuerdo con el plan que uno acordó inicialmente. ¿No les ha pasado eso? Entonces los profesores ya dicen, no, a mí me parece que es mejor esto, después de que uno, sí, ya había acordado con eso. Entonces, ¿quién les gustaría a ustedes que le diera la noticia? Lo segundo es en dónde les resultaría más cómodo escuchar la noticia, ¿sí? Sobre todo en urgencias. Piensen en los cubículos de urgencias que son, en casi todos los hospitales, sí, que las camitas son pegadas, ¿no? Y se dividen por unas cortinas ahí plegables que solamente pues impiden que uno vea al vecino, pero que se escucha todo del otro lado. Entonces piensen, por ejemplo, que ustedes tengan que diagnosticar VIH, les digan, señor, usted tiene un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o que les tengan que decir que tenga una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Entonces piensen en ese momento en que ustedes tengan que dar esa noticia, si sería, ¿sí?, favorable para el paciente que otras personas también escucharan. Entonces, en lugares donde no hay mucha privacidad, ¿sí?, y las noticias son sensibles, es mejor esperarse o pausar, ¿no? Y sería importante que su médico tratante conociera en detalle su historia clínica. Eso también es importante, y esto pues ustedes saben todos los casos que hay de negligencia médica, que entra un paciente para que le operen algo y sale operado de otra cosa, le operan la pierna que no es, ¿sí? Hay una colostomía tipo de asa y lo abren como si fuera Hartmann, ¿no? Y entonces hay un montón de equivocaciones. Entonces, a eso hace referencia porque los pacientes usualmente le dicen eso. Cuando usted empieza a dudar sobre la información, ellos dicen, doctor, usted sí conoce bien mi historia, no quiero que después me vaya a operar algo que no era, ¿sí? Entonces, por todas estas noticias, pues en la comunidad hay ese temor a que el médico no conozca realmente la historia del paciente. Entonces, primero, empápese bien. También es común en las revistas, ¿no? A mí no me pasa por lo que nosotros vemos tan poquitos pacientes acá en Enlace, pero con medicina interna yo a veces veo que están presentando pacientes y el paciente dice, perdón doctor, ese no soy yo. Entonces, ojo, porque eso de una vez altera el primer elemento, que es la confianza en la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, si uno no está seguro de quién es el paciente, mejor no lo presenta. Bien, bueno, ¿por qué encontramos dificultad en comunicar malas noticias? Entonces, lo que usualmente manifiestan las personas es, digamos, como la ansiedad que le genera a los médicos anticipar la respuesta del paciente, ¿no? Entonces,
La dificultad para comunicar malas noticias es cuando le esté diciendo esto al paciente, cómo va a reaccionar, ¿ya? Y no tanto por cómo va a reaccionar, sino cómo lo voy a contener, ¿ya? Emocionalmente en ese momento, si se llega a desbordar. Entonces la preocupación de la mayoría de los médicos es si el paciente se desborda, ¿cómo lo voy a contener emocionalmente? ¿De qué manera lo voy a contener emocionalmente en ese momento? Esa es la principal preocupación. Doctor, ¿puede ser que algunos médicos se den a golpear? ¿Golpear? ¿Cómo así? Sí, porque o sea, yo he escuchado que mucha gente, o sea, muchos pacientes cuando les dan, por ejemplo, sobre la muerte de un familiar, pues sí, mi hijo, me da la noticia a mí que mi hijo falleció. Yo he escuchado mucho que, por ejemplo, la persona, al no poder contenerse, como que empieza a, pues no como a matarlo, pues, ¿no? Sino como a golpear al médico, a zarandearlo, Pues como eso ya entra como una realmente, agresión física. sí, claro, pero eso realmente es la respuesta del paciente, no la del médico. Sí, por eso, o sea, se supone que uno ahí debería quedarse quieto, no sé. ¿Cómo se carga el premio? Llama seguridad. ¿Se maneja como un paciente agitado? Como un paciente físico. Si a usted le llegan a agredir, usted lo que hace es que lo maneja como un paciente agitado. En ese momento llama a seguridad, pero ¿por qué se va a dejar golpear? Llama a seguridad. Mi abuela lo hizo. Bien. Bueno, como premisas generales, entonces las personas que tienen enfermedad terminal también desean conocer el diagnóstico, ¿sí? Sobre todo porque si tienen algún asunto pendiente, la mayoría de las personas quieren resolver. Entonces, cuando tenemos un paciente con enfermedad terminal, ellos también están en derecho de conocerlo, por si quieren arreglar ciertos pendientes o si quieren ejercer su derecho a morir con dignidad, ¿ya? Entonces, es importante. Lo otro es que se debe respetar la autonomía del paciente, entonces los actos paternalistas están mandados a recoger, mientras el paciente esté en pleno uso de sus capacidades mentales, se le debe comunicar a él la información independientemente de lo que piense la familia, ¿sí? Solamente limitamos la información en caso de los menores de edad, porque los papás son los tutores, o en pacientes que tienen algún grado de discapacidad intelectual o que en la edad adulta hayan desarrollado algún tipo de demencia y no logren comprender la magnitud de la condición. De resto, siempre los pacientes le decimos, ¿sí?, en qué estadio está su condición, ¿ya? Entonces, no mandamos a la familia a que le diga, se lo dicen ustedes mismos. Bien. Y finalmente, los médicos siempre deben decir la verdad, que eso está relacionado con lo anterior, ¿sí? Generar pronósticos, objetivos y riesgos del tratamiento. Entonces ustedes siempre tienen que ser claros en la información que le den al paciente, ¿ya? Entonces, acá hay como dos perspectivas de si qué pintamos, el mejor pronóstico o el peor pronóstico, ¿no? Entonces, si ustedes son como los médicos que llegan y dicen tranquilo para disminuir la ansiedad, eso mañana se opera hoy, mañana se va, y se le complicó la cirugía, perdió la vida. Porque el paciente al otro día dice, usted ayer me dijo que esto no tenía ningún riesgo y hoy me dice que me ocurrió todo esto. Entonces, ¿qué va a pensar el paciente? Inmediatamente que es negligencia médica. O sea, una vez desconfianza y al final puras demandas, ¿ya? Entonces, la mayoría de los pacientes, la mayoría de los médicos se inclinan, ¿sí?, por decir como las cosas planas, pero otros, ¿sí?, prefieren decir todo lo peor, el peor escenario de complicaciones, ¿sí?, y al otro día dicen no, pero todo salió muy bien. Entonces los pacientes van con la idea de que tenía una cirugía muy riesgosa, pero el médico es tan bueno, ¿sí?, que no me pasó nada. Entonces salen contentos. La verdad, ellos tienen un poquito de ansiedad, pero al otro día están más tranquilos. Entonces, es como de, lo importante es que ustedes no le den, lo importante es que no den falsas expectativas. O sea, tienen que ser realistas y ajustados a la literatura, ¿sí? No van a dar falsas expectativas en torno al pronóstico de una condición. Bueno, y entonces el protocolo que usualmente se utiliza es el protocolo SPICE. Entonces cada letrica pues tiene
tiene una característica, entonces a veces es el escenario, entonces preparar el ambiente, que haya un lugar privado, y usualmente se le pregunta al paciente si quiere que alguien cercano lo acompañe en el momento de recibir la información. El paciente decide si quiere quedarse acompañado o estar solo, pero ustedes se lo preguntan. El segundo es de percepción, entonces es explorar lo que el paciente cree que le está pasando, ¿no? Entonces, sobre sus creencias y conocimiento, ¿qué considera que le pudo haber pasado? ¿Ya? Para tener como una perspectiva de lo que el paciente sobre su enfermedad. La segunda, que se llama invitación, entonces ustedes le preguntan en ese momento al paciente si él quiere recibir toda la información, así como estaba haciendo el doctor Negrete, ¿sí? 100%, entonces los pacientes le pueden decir a uno, no, a mí háblame con un 20% de sinceridad. No se lo van a decir así, pero lo que van a decir es, a mí solamente dígame, usualmente eso es lo que dicen los pacientes que no quieren conocer el diagnóstico, es, hay un tratamiento, ¿sí? Y todo lo demás, háblelo con mi familia, ¿ya? Entonces ellos se desligan de eso y dicen, coméntenle a mi familia y a mí solamente díganme cuál es el tratamiento que vamos a seguir. Y se desligan, pero lo tiene que decir el paciente. Entonces le tiene que preguntar a él, paciente, qué desea conocer de su condición. Lo otro es el conocimiento, entonces ustedes tienen que bajar el conocimiento científico a palabras que el paciente pueda entender. Entonces, recuerden que no todos los pacientes tienen un buen nivel intelectual, ¿sí? Y muchos de ellos no han ido al colegio siquiera, no saben leer ni escribir. Entonces tienen que decirle en las palabras que ellos puedan entender. Lo otro son las emociones, entonces ustedes ahí expresan empatía, entonces la idea es que haya contacto visual, le puede dar la mano, tocar el hombro y ir interpretando los silencios. Entonces si la persona se queda callada, ¿sí? Tienen que esperar un momento, si empieza a llorar, dejarlo que llore un momento y después continuar la entrevista, ¿listo? No seguirle preguntando si ustedes lo ven muy alterado. Y finalmente la estrategia, que se refiere a las alternativas terapéuticas, y fue lo que vieron en el seminario de competencia. ¿Recuerdan el seminario de competencia? Y entonces ahí vieron el protocolo de MacArthur. Entonces eso es lo que tienen que evaluar en la estrategia, ¿no? Leímos la información, el paciente sí la comprendió, con base en la información entendió que hay varias opciones, que hay una opción más riesgosa con otra, ¿sí? Y al final debe ser argumentar por qué escoge A o B estrategia farmacológica. Eso es lo que vimos en el seminario, que yo creo que ya todos ya lo terminaron. Bien, entonces lo primero es el ambiente facilitador, lo que les estaba comentando. Entonces, ¿en dónde vamos a dar la comunicación? Lo ideal es que sea un lugar privado, ¿sí? Como les dije, que sea silencioso, que tenga buena iluminación, ¿sí? Ya que ustedes tengan el tiempo adecuado para comunicarse con el paciente, porque uno de los problemas más frecuentes es que ustedes no tienen tiempo, entonces los médicos pasan y en 5 minutos y después vienen las quejas, ¿no? El doctor vino acá y dijo que me tenía que quitar la pierna y no me dijo nada más. Y que le firmara que se tenía que ir. Entonces, esa es una queja súper frecuente acá, en torno principalmente es como ortopedia y cirugía vascular. Entonces, bueno, pues es que esa también es una noticia difícil, ¿no? No se va a morir, obviamente, el paciente, es poco probable que muera por una amputación, pero piensen cómo se sentirán las personas sin una parte de su cuerpo, con la afectación de la deambulación. Entonces, no es algo que uno pueda, digamos, como tomar la decisión inmediatamente. Entonces, al cerebro le cuesta procesar la información. Piensen cuando ustedes tienen un examen y llegan muy ansiosos, ¿sí? Les cuesta trabajo entender las preguntas, se demoran más tiempo, algunos se paralizan y ni siquiera responden el examen. Entonces, y es un examen, ¿qué les va a pasar? Nada. ¿Alguien se va a morir porque no responde un examen? No, ¿cierto? No hay una amenaza real contra la vida. En cambio, en estas enfermedades sí. Entonces, a las personas a veces les cuesta trabajo procesar la información por el nivel de ansiedad que están experimentando al recibirla mal. Entonces, tienen que darle el tiempo para que él lo procese
¿sí? Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo sé que esto lo puede tomar por sorpresa, si quiere vengo más tarde y volvemos a conversarlo, ¿ya? Y el paciente queda más tranquilo y no se siente presionado a tomar una decisión inmediata. Bien. La segunda parte entonces es la exploración, como les manifestaba. Entonces es lo mismo que ustedes ya vieron en psiquiatría los semestres pasados. Recuerden que uno primero empieza con preguntas abiertas. Las preguntas abiertas del paciente tiene una amplia variabilidad de posibles respuestas y de extenderse en esas respuestas, y después ustedes van concretando con preguntas específicas. Siempre vamos de lo general, preguntas abiertas, y después vamos especificando las preguntas para, digamos, precisar datos que nosotros necesitamos. Entonces es lo mismo acá. Lo otro es explorar las causas a las que atribuyen los pacientes los síntomas. Entonces algunos pacientes están muy cerca de lo que les está ocurriendo, claro, lo dicen en sus palabras, pero pues está relacionado con lo que uno va a comentarles. ¿Para qué es esto? Precisamente para uno saber cuál es el bagaje intelectual del paciente y poder saber en qué términos me tengo que comunicar, ¿sí? Entonces, si son personas que son analfabetas y dicen, no, que la pata está picha, bueno, pues entonces tendremos que recurrir a explicarlo como si fuera una fruta que se estuviera pudriendo, ¿sí? Entonces, la fruta, tal cosa, y esto, la piel, si se acuerda de la piel, bueno, la piel está así, pero por dentro también se empieza a dañar el tejido, ¿ya? Y explicarle a los pacientes, entonces, con base en su bagaje intelectual. Después, entonces, viene si la persona ha presentado experiencias similares en el pasado, y ustedes ven que en la historia clínica nosotros les pedimos que evalúen las experiencias emocionalmente perturbadoras. Entonces, ¿para qué las experiencias emocionalmente perturbadoras? Lo que evaluamos es la persona como ante situaciones de estrés, ¿sí?, las afronta. Porque si yo le voy a comunicar una mala noticia, puedo anticiparme, ¿sí?, esta persona cómo probablemente va a responder. Entonces, si la persona cada vez que le decía una mala noticia se va del hospital, como ustedes han visto acá que los pacientes se van y dicen, me tengo que ir, yo no me voy a quedar, tal cosa, yo me siento bien, y se larga. Y al otro día vuelven peor, ¿sí? Entonces, ya sabemos, entonces, si le vamos a volver a dar una noticia negativa, ¿sí?, pues es probable que este paciente nos vuelva a salir con la misma respuesta de me tengo que ir, de negar la enfermedad, ¿sí? Entonces es importante para eso. Bien, es importante, digamos, en el momento en que ustedes están explorando el paciente, que tengan claridad sobre el momento del ciclo individual y familiar por el que está pasando, ¿sí? Porque cada ciclo vital pues tiene diferentes retos, ¿ya? Diferentes demandas. Entonces piensen, por ejemplo, que ustedes en este momento, como les decía al principio, les dijeran que tienen un cáncer y que es necesario la histerectomía, ¿sí? ¿Ya? Pero imaginen que esta misma noticia se la dan cuando ustedes tienen 70 años. ¿Será igual de importante el número a los 70 que a los 20? No, ¿cierto? Porque ya son mujeres infecundas, ¿eso para qué les sirve? Para nada. Sí, a los 70 años, ¿para qué sirve? Para nada. ¿Sí? Pero en este momento, las mujeres que quisieran tener hijos, pues probablemente sí es bastante significativo perder este órgano, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve el ciclo de vida, porque va a tener diferente impacto en la enfermedad, ¿ya? Lo otro es el nivel educativo, que ya se los había mencionado, y la elaboración del duelo ante la pérdida del bienestar. Entonces, si ustedes ven que las personas usualmente hacen negación cuando están muy enfermas acá y se traen el trabajo para acá y dicen, yo tengo que seguir trabajando, y yo, oiga, tenemos que parar porque este va a ser un proceso largo y vamos a tener que cambiar muchos aspectos de su vida. La persona se resiste a ello. Entonces piensen en las personas que ustedes les dicen, tenemos que resecar el tumor y además recibir quimioterapia por lo menos 6 meses. O sea, van a ser 6 meses diferentes al nivel de vida que traía. Tiene que parar. Tiene que parar, ¿ya? Y tiene que ajustarse al 75% del salario si está trabajando, en el mejor de los casos, o como nos ocurre acá, que hay una gran parte de la población que no tiene un trabajo formal y entonces no va a recibir ingresos durante esos 6 meses. ¿Sí? Piensen en todo lo que implica las
condiciones médicas que debemos tratar a largo plazo. Bien. Bueno, establecer qué quiere saber el paciente de su condición. Entonces esto hay que respetar la decisión del paciente, y para eso es bueno que entonces la familia, si hay algún miembro de la familia, ustedes le informen, su hijo, su esposo, sí, el vínculo que tengan. Él quiere saber y conocer toda la información sobre su condición, porque ustedes van a ver que la familia solamente dice: no le vaya a contar, doctor, no le vaya a contar, y comienzan desde que el paciente, desde que el doctor llega por el ascensor, se van allá para que no le cuente, ¿sí? Y que no le cuente, y que no le cuente, y que no le cuente. Entonces genera una situación difícil, y hay que explicarle entonces a las familias, ¿sí? Ojalá delante del paciente, si él quiere conocer desde el principio, ¿no? Desde el principio dejarle claro a la familia si el paciente quiere o no conocer su diagnóstico, ¿ya? Bueno. Y entonces le pueden preguntar así, ¿no? ¿Es usted el tipo de personas que le gustaría enterarse de qué le está ocurriendo? La otra es compartir la información. Entonces, cuando ustedes están explicándole al paciente qué tiene, entonces muchas veces llegan y dicen: hay que amputar, ¿sí? No le pueden decir así, porque el paciente va a recibir de una vez una patada, ¿sí? Entonces tienen que empezar a contarle la historia. Entonces recuerda que usted hace un par de años me dijo que ya empezó a sentirse cansada de una pierna cuando caminaba. Sí, doctor, tal cosa. Esto, recuerda que después me dijo que además del cansancio también se le dormía, ¿sí? Y después me dijo que caminaba una cuadra y le empezaba un dolor y se tenía que sentar porque no era capaz de continuar caminando, ¿sí? Entonces, y le va haciendo un recuento. Empezamos con dolor, parestesias, claudicación intermitente, y bueno, le dije que teníamos que hacer un examen para mirar cómo estaban las arterias, ¿sí? El examen nos mostró que las arterias están muy cerradas y por ahí casi no pasa sangre, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso va llevando al paciente a que él mismo anticipe lo que va a pasar. Doctor, ¿usted lo que me quiere decir es que me tiene que quitar la pierna? Sí, desafortunadamente. Entonces, la misma persona llegó a la conclusión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes le vayan contando una historia y guíen esa historia a que él mismo llegue a la conclusión que ustedes le quieren dar, y no se lo digan así como si fuera, mejor dicho, ¡pum!, porque eso es botable así la noticia, pero eso es que lo toman mal. Bueno, bien, utilizar palabras sencillas para explicar conceptos claros, siempre decir la verdad, como les manifesté. Obviamente, cuando ustedes tienen un paciente con enfermedad mental y la enfermedad mental está descompensada, en esos momentos sí es que piden el acompañamiento por psiquiatría, ¿sí? Para saber si es conveniente o no. Si tenemos un paciente que está en manía y piensa que es la Virgen María, ¿sí? Pues ¿cómo le vamos a sacar el útero? O sea, imagínense ustedes esa tragedia para la Virgen María, quedarse sin útero. No va a poder tener a Jesucristo. Entonces no sería un buen momento para contarle o darle la información, El contacto visual a la misma altura. Entonces, siempre que ustedes vayan a decir una noticia de este tipo, es bueno que ustedes tengan que se sienten y miren al paciente a la misma altura, ¿sí? Porque si ustedes lo ven así y miran para abajo, sí, es como si ustedes estuvieran mirando encima del hombro. O sea, esto lo que quiere decir es una mala autoridad, porque lo que están haciendo es poniéndose en una situación arriba, como si fuera esto una guerra, como los ejércitos. ¿Recuerdan cómo se defienden los ejércitos? Se van a las colinas y amurallan para poder disparar hacia abajo. Entonces lo que estamos dando acá es un desequilibrio del poder. Entonces estamos diciendo básicamente, sin verbalizarlo: yo soy el que tengo la razón, usted escúchese y hágame caso. Es más o menos el mensaje que estamos enviando. Entonces, la idea es que se ponga a la misma altura del paciente, en la altura visual. Y lo otro no es que usted se ponga a abrazar a los pacientes ni nada de eso, ¿no? Les puede dar la mano, buenos días, tal cosa, o tocar el hombro, pero nada de ponernos a darle beso a los pacientes, ¿sí? O abrazarlos, o ponernos a llorar con ellos. Eso no tiene ninguna evidencia, y por lo contrario es inadecuado, ¿ya? La única variación a eso, pues, es que los niños obviamente, pues sí, cuando le estamos diciendo alguna cosa y son más aprensivos, entonces tampoco, si ellos lo van a abrazar, tampoco uno puede rechazarlos y botarlos, ¿sí? Sí, porque son niños. Entonces la idea es que estén con la mamá por si
van a abrazar a algo, ustedes les pueden dar la manito, ¿sí? Entonces en ese momento los que van a ser pediatras probablemente se vayan a ver más expuestos a esta situación, pero es que obviamente para los niños es más difícil establecer un límite, ¿sí? Y los médicos en ese momento pues se comportan como figuras con las cuales se están vinculando. Entonces, con los adultos nada de abrazos ni nada de esas cosas, si el niño los abraza, pues ustedes, ¿sí? En ese momento tampoco lo rechazan, pero obviamente ahí tendrá la mamá o el papá y se lo trasladan al papá o a la mamá. Para que no generen ese vínculo con ustedes, porque tampoco es el vínculo que se debe formar. Bien, bueno. Entonces, para compartir la información hay que conocer el proceso, por eso les digo que lo mejor es que el mismo médico que lo viene tratando sea el que comunique las malas noticias, ¿sí? Y que haya un diálogo terapéutico. Entonces nos alineamos con el paciente y cuáles son los objetivos. Pues básicamente es informar, dar una información, educar al paciente sobre su condición, respetando su autonomía. Entonces siempre vamos a respetar la autonomía. También aquí a veces le piden a uno interconsultas por pacientes que están sin enfermedad mental ni nada y no quieren someterse a un tratamiento. Ya, pues eso también está bien. Si el paciente le argumenta a ustedes por qué no quiere someterse a un tratamiento. Entonces, si a mí me dicen, no, usted tiene cáncer de tanto y la probabilidad de sobrevivir con ese tratamiento es 15% y 85% de morir, pues yo digo, doctor, mejor déjame vivir estos meses porque hay más probabilidad de morirme y cuando ya me sienta muy mal, pues vengo por la eutanasia. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Entonces, eso es decisión del paciente, ¿no? Eso, ¿por qué nos tenemos que escandalizar por eso? Y recuerden muchas veces, porque aquí lo que pasa muchas veces en estas decisiones son, ¿sí?, la, digamos, divergencia de creencias religiosas, ¿sí? Entonces no todos tenemos que creer en Dios y en el cielo que nos van a dar alas y una aureola, ¿sí?, por nuestras buenas acciones en la tierra. No todas las personas van a pensar lo mismo. Entonces ustedes tienen que tener claridad que no todas las personas tienen que tener las mismas creencias que ustedes, ¿no? Entonces, y si ustedes les choca eso, pues entonces tienen que declarar que ustedes no están de acuerdo con eso, pero no pueden, digamos, limitar al paciente ni generar un obstáculo, porque eso es lo que se ha visto últimamente. Entonces el sistema de creencias está generando obstáculos tanto para la interrupción voluntaria del embarazo como para las personas que ejercen el derecho a morir con dignidad. Entonces no todos los pacientes son católicos, ni creen 100% en esas cosas entonces tienen que tener claridad en eso. Y si ustedes son muy fervientes creyentes del Papa, ¿sí?, pues bueno, pues se hacen a un lado y le presentan a otro médico que lo pueda ayudar, pero no se convierte en un obstáculo. Venga, piense en Dios, piense que nada de eso, nada de eso. Bien, comunicación empática. Entonces la idea es que ustedes escuchen de manera neutral, ¿sí?, que no hagan juicios de valor. Hay que interpretar los silencios del paciente, el lenguaje preverbal. Entonces van pausadamente explicando la enfermedad, las circunstancias especiales. Entonces, como les mencioné, cuando tenemos pacientes menores de edad, discapacidad cognitiva, enajenación mental o cuando hay abuso sexual, ¿sí? Entonces todas estas son circunstancias especiales, ¿sí?, que tienen que tener en cuenta. Entonces, que lo tengan presente. El acompañamiento. Entonces, uno de los problemas de los pacientes que usualmente reportan en la literatura es que cuando les dicen que tienen una enfermedad terminal, ellos temen quedarse solos. Y se dan cuenta que las personas al principio, ¿sí?, van a visitarlos frecuentemente, los médicos están pendientes, pero a medida que la enfermedad ya llega en un punto en el que no hay modificación del tratamiento, que todos los días se va deteriorando cada día más, entonces el médico lo que dice es, bueno, ya no hay nada que hacer para la casa. Entonces ya me abandonó hasta el médico. Entonces no dan esa sensación de abandono, ¿sí? Entonces ustedes te pueden decir exactamente lo mismo diciéndole, en el hospital ya no hay ningún otro objetivo que debamos cumplir, ya en este momento están controlados los síntomas, podemos continuar en casa. En el momento en el que usted se sienta mal, puede volver a pedir consulta. Yo le voy a dejar una consulta abierta para cuando usted quiere consultar. Entonces no lo está, digamos, como
mandando para la casa a morirse, como dicen los pacientes, ¿sí? Sino que usted le dice, vamos a seguir en contacto, pero ya es otro momento de la enfermedad. Entonces le están diciendo lo mismo, pero no se lo dicen así, porque si no el paciente lo que siente